Muy buenas tardes, noches a todos. Les saluda el doctor Josué David López y vamos a dar inicio a nuestra semana número 4 de literatura sapiencial. En esta ocasión vamos a estudiar la segunda parte del libro de los Salmos y quiero compartir con ustedes una pantalla. Y hablemos un poquito del libro de los Salmos en esta semana número 4 y recapitulando un poco lo que hemos venido estudiando, vamos a decir que los autores de los Salmos, ya hablamos de esa parte que son varios autores. David probablemente es el que más salmos escribió, pero hay otros salmos que fueron escritos por diferentes autores. Moisés es autor del Salmo 90. El rey Salomón escribió unos dos salmos y así los hijos de Coré, y hay varios autores de los salmos. En segundo lugar, los títulos de los salmos y los significados que estudiamos hace 8 días. Algunos de los títulos incluyen instrucciones de cómo probablemente se debe de cantar, cómo se debe de traducir la alabanza, estos cánticos. En tercer lugar, la agrupación de los salmos en 5 libros y los criterios para ello. Hablamos de salmos de alabanza y de amor, salmos de alabanza general, como por ejemplo el Salmo 103, el Salmo 113, el Salmo 136. Estos son salmos de alabanza general y dijimos que se les llamaba así debido a que no tenían un motivo específico para alabar a Dios, sino que era una alabanza mucho más generalizada por lo que Él había hecho en el pasado o lo que hace ahora. También tenemos salmos de clamor, como el Salmo 13. Este es un salmo de clamor del individuo, donde hay alguna petición específica, algo por lo cual el orante, el salmista, clama. También tenemos salmos de alabanza específica, como el Salmo número 30, donde el salmista clama por alguna liberación específica que Dios ha realizado en la persona. Y tenemos los salmos de confianza, como el Salmo 23, es un salmo de confianza por excelencia. En segundo lugar, tenemos los salmos de instrucción, por ejemplo, los salmos sapienciales. El Salmo 1, por ejemplo, es un salmo de sabiduría. Confronta los dos caminos, el camino del malo, el camino del justo. Y en sexto lugar tenemos los salmos de la ley, por ejemplo, el Salmo 19 y el Salmo 119, que realmente en cada uno de los versículos menciona las escrituras con diferentes sinónimos. También tenemos los salmos con temas especiales, como por ejemplo los salmos reales. Algunos de estos salmos se utilizaron para la entronización de los reyes. Y luego, en número 8, los salmos mesiánicos, capítulo 2, 8, 22, 41, 69 y 110. Y por último, los salmos imprecatorios, como el Salmo 35, que piden venganza de los enemigos. Este tipo de salmos, lo vamos a estudiar hoy, realmente no, ya para la época actual, probablemente ya no tienen cabida. Pero este es, digamos,
un tema general de los Salmos, un vistazo general del libro de los Salmos. En segundo lugar, hablemos un poco de los Salmos con temas especiales, como los Salmos mesiánicos. Los Salmos mesiánicos son aquellos salmos que predicen detalles importantes de la persona, la obra y el reino de Cristo. Ahora, ¿cómo podemos reconocer las profecías mesiánicas que no se identifican como tales por la Escritura? Bueno, si un salmo habla de una persona cuyas características y obras están más allá del poder humano, eso indica que se trata de una profecía mesiánica. El Salmo 72, por ejemplo, es un salmo eminentemente mesiánico. ¿Qué salmo dice de la siguiente manera? Oh Dios, otorga tu justicia al rey, tu rectitud al príncipe heredero. Así juzgará con rectitud a tu pueblo y hará justicia a tus pobres. Brindarán los montes bienestar al pueblo y fruto de justicia las colinas. El rey hará justicia a los pobres del pueblo y salvará a los necesitados. Aplastará a los opresores. Que viva el rey por 1000 generaciones, lo mismo que el sol y la luna, que sea como lluvias sobre un campo sembrado, como lluvias que empapan la tierra, que sus días florezcan de justicia y que haya gran prosperidad hasta que la luna deje de existir. Que domine el rey de mar a mar, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra, que se postren ante él y las tribus del desierto, que muerdan el polvo sus enemigos, que le paguen tributo de Tarsis y de las costas remotas, que los reyes de Sabá y Seba le traigan presentes. Y el salmo continúa. Entonces, este es un salmo eminentemente mesiánico. Y en tercer lugar, el trasfondo del Mesías en los salmos. Adán y Eva sabían que iba a venir un descendiente de la mujer para aplastar la cabeza de Satanás. En Génesis 3:15 tenemos esa profecía. Dice estos versículos, Génesis 3:15, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Entonces, aquí hay ya una profecía. Las profecías posteriores fueron reduciendo la línea del Salvador a los descendientes de Sem, Abraham y Judá. En Génesis, por ejemplo, en el capítulo 9 y verso 26, se nos dice, declaró, maldito sea Canaán, será de sus 2 hermanos el más bajo de sus esclavos. Y agregó, bendito sea el Señor, el Dios de Sem, que Canaán sea su esclavo. Hay una profecía inmersa aquí. En el capítulo 12 y verso 3 dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y por medio de ti serán benditas las familias de la tierra. Pues obviamente una referencia mesiánica. En el capítulo 49 del mismo libro de Génesis y en los versos 8 y 10, tenemos también otra profecía inspirada en Jacob, que Jacob lo dice de esta manera, 49:8. Judá será alabado por tus hermanos, dominarás a tus enemigos y tus propios hermanos se inclinarán ante ti. Mi hijo Judá es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa, se tiende al acecho como león, como leona que nadie se atreve a molestar. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón
de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Y no hay que olvidar que este es un canto, está escrito en poesía. Así que Moisés también profetizó que Dios iba a levantar para Israel un profeta, según Deuteronomio capítulo 18 y verso 15. Deuteronomio capítulo 18 y verso 15. Este pasaje dice de la siguiente manera: el Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos a un profeta como yo, a él sí lo escucharás. Es una referencia directa totalmente al Mesías. Balaam habló del gobernador que se iba a levantar como una estrella de Jacob para derrotar a los enemigos de Israel. Números capítulo 24 y verso 17. Aunque este Balaam era más un hechicero que un profeta, Dios lo utiliza para decir esta profecía. 24, 17. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob, un rey surgirá de Israel, aplastará las sienes de Moab y el cráneo de todos los hijos de Seth. Aquí tenemos una profecía también, referencia al Mesías que habría de levantarse. El profeta Natán le reveló a David que el rey mesiánico iba a ser descendiente suyo. Así, por ejemplo, en segundo de Samuel, capítulo 7, a este rey David se le promete reino, descendencia y trono. Dice en el capítulo 7 y verso 11, desde el día en que te nombré gobernante sobre mi pueblo Israel, a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Pero ahora el Señor te hace saber que será Él quien te construya casa. Ese es el primer elemento. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor y yo afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes. Lo hará como un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de ti, y tu trono quedará establecido para siempre. Aquí también hay una profecía mesiánica. El Mesías en los Salmos, David tuvo el privilegio de revelar muchas cosas acerca de su gran descendiente, el Mesías. Reveló que el Mesías iba a ser verdadero Dios. Salmos, capítulo 2, por ejemplo, y verso 7. Dice: yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, me ha dicho, hoy mismo te he engendrado. Además, en el capítulo 45 y verso 6, Salmo 45, 6, dice: tu trono, oh Dios, permanece para siempre. El cetro de tu reino es un cetro de justicia. Así que ahí tenemos una revelación de que el verdadero hombre recuperaría. Entonces, es decir, el Mesías iba a ser un verdadero Dios. Igual en el Salmo 110:1. Salmo 110:1, donde se nos dice: así dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos
por estrado de tus pies. Y reveló también que iba a ser verdadero hombre y que recuperaría el dominio que Adán perdió. En el Salmo 8, en ese salmo, David se pregunta, ¿quién es el hombre y el hijo del hombre para que lo visites? De manera que revela que eh, Dios vendría a recuperar el dominio que Adán perdió en este mundo. Además, reveló su gobierno eterno e incluiría a todo el mundo. El Salmo 72, el Salmo 2 y el Salmo 89 dan testimonio de ello. Además, David reveló que el Mesías sufriría por el pecado. En el capítulo 22 y 69, parece ser que David estuviera casi viviendo los sufrimientos del Mesías. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no me respondes. Palabras que el mismo Señor Jesucristo pronunció en su sufrimiento. Además, reveló que iba a ser rechazado por los líderes de Israel. En el Salmo 118 y verso 22. Reveló que iba a sufrir burlas durante la aflicción. Salmo 22, 8. Confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo, ya que en él se deleita, que sea él quien lo libre. Claramente hay aquí una referencia a las burlas que sufrió el Señor Cristo. Además, reveló que un amigo lo iba a traicionar. En el capítulo 41, por ejemplo, y verso 9, dice, hasta mi mejor amigo, en quien yo confiaba y que compartía el pan conmigo, me ha puesto la zancadilla. David también reveló que sus manos y pies iban a ser traspasados durante el sufrimiento. En ese Salmo 22:6, que es un salmo mesiánico por excelencia, dice en el versículo 16, como perros de presa me han rodeado, me han cercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies. Además, reveló que se le iba a dar vinagre a beber. Salmo 69:21. Reveló que iban a echar suerte sobre su ropa. 22:18. Se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Reveló que iba a ser abandonado y exaltado por Dios. Así que todo este Salmo 22 da mucha revelación. Reveló que resucitaría. Salmo 16, 10, por ejemplo. Salmo 16, 10 dice, no dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Y por último, reveló que reinaría para siempre en el Salmo 110. Bueno, esto entonces es lo que tenemos con los temas especiales de los salmos mesiánicos. También hay clasificación de los salmos mesiánicos. En base a lo anterior, los salmos mesiánicos se clasifican en 3 tipos. El Mesías como rey, el Mesías como sacerdote, el Mesías sufriente, y tenemos 3 aplicaciones de los salmos mesiánicos: a los tiempos del salmista, a Jesús y a nosotros en el día de hoy. Así que ahí tenemos aplicaciones también en 3 etapas. Los salmos imprecatorios
Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Salmo 137, 9. La verdad es que ¿quién puede orar así? Pero si nos preguntamos, ¿qué son los salmos imprecatorios? Imprecar significa proferir palabras con que se expresa el vivo deseo de que alguien sufra un mal o un daño. Por lo tanto, las palabras que profieren son imprecaciones y los salmos que las contienen son llamados salmos imprecatorios. Por ejemplo, el Salmo 35. Este salmo, no lo voy a leer todo, pero dice: defiéndeme, Señor, de los que me atacan. Combate a los que me combaten. Toma tu adarga, tu escudo, y acude en mi ayuda. Empuña la lanza y el hacha, y haz frente a los que me persiguen. Quiero oírte decir: yo soy tu salvación. Queden confundidos y avergonzados los que procuran matarme. Retrocedan humillados los que traman mi ruina. Son como la paja en el viento, acosados por el ángel del Señor. Sea su senda oscura y resbalosa, perseguidos por el ángel del Señor, y que sin motivo me tendieron una trampa y sin motivo cavaron una fosa para mí. Que la ruina los tome por sorpresa, que caigan en su propia trampa, en la fosa que ellos mismos cavaron. Y bueno, lo que se está pidiendo es venganza, humillación, la eliminación de esas personas, la persecución por el ángel de Jehová y destrucción. Las imprecaciones expresan el clamor del autor. Las imprecaciones transmiten el carácter malvado de los enemigos. En tercer lugar, las imprecaciones son una expresión de justicia. En el Salmo 7, por ejemplo, y versos 3 al 5, dice: Señor mi Dios, ¿qué es lo que he hecho? ¿Qué mal he cometido? Si le he hecho daño a mi amigo, si he despojado sin razón al que me oprime, entonces que mi enemigo me persiga y me alcance, que me haga morder el polvo y arrastre mi honra por los suelos. Levántate, Señor, en tu ira. Enfréntate al furor de mis enemigos. Despierta, oh Dios, e imparte justicia, que en torno tuyo se reúnan los pueblos. Reina sobre ellos desde lo alto, el Señor juzgará a los pueblos. Bueno, expresa ese amor, hay una expresión de justicia, hay una petición para que el Señor haga sentir su justicia al enemigo. Las imprecaciones también son expresiones de confianza en la justicia de Jehová. El Salmo 55 y verso 15, por ejemplo, dice Salmo 55, 15, dice: que sorprenda la muerte a mis enemigos, que caigan vivos al sepulcro, pues en ellos habita la maldad. Pero yo clamaré a Dios y el Señor me salvará. Mañana, tarde y noche clamo angustiado y Él me escucha. Aunque son muchos los que me combaten, Él me rescata, me salva la vida en la batalla que se libra contra mí. Dios, que reina para siempre, habrá de oírme y los afligirá. Entonces, estas imprecaciones son expresiones de confianza en la justicia de Jehová. Las imprecaciones son confianza, entonces, en la justicia de Jehová. Y también las imprecaciones buscan la gloria de Jehová. Salmo 35, del 1 al 10, es una expresión de la búsqueda de confianza en Dios.
Este salmo dice: defiéndeme, Señor, de los que me atacan, combate a los que me combaten. Algunas aplicaciones actuales de los salmos imprecatorios, porque la pregunta que nos hacemos es: ¿podemos orar de esa manera ahora, en la época de la gracia? Bueno, algunas de las aplicaciones que podemos hacer es, primero, confiar en Dios para que Él nos haga justicia. Segundo, orar por la justicia en la sociedad. Tercero, orar por la segunda venida de Cristo, quien vendrá a instaurar un régimen de justicia y le dará su merecido a todas las personas que han hecho lo malo. Número 4, creer en el castigo eterno de los inconversos. Y número 5, orar contra los enemigos del Evangelio. Entonces, eso son aplicaciones que podemos hacer, pero no podemos andar pidiendo venganza para todas las personas que nos han hecho algún daño. Tenemos que ver esto a la luz de las enseñanzas de Cristo en el Nuevo Testamento. Así que eso es lo que podemos hablar de los salmos imprecatorios. La teología de los salmos. Jehová como el centro de la oración. La relación de la vida y la obra del Mesías. La relación personal que debemos de tener con Dios. Esto es parte de la teología que nos enseñan los salmos. En los salmos también encontramos una comprensión antropomórfica. Nos muestra no solo el comportamiento del ser humano con Dios y sin Dios, sino todas las emociones que experimenta. Y número 5, el libro de Salmos también se puede considerar un manual de oración. Gran cantidad de las alabanzas están dirigidas a Dios en forma de oración. Los salmos enseñan a toda la congregación qué es orar y cómo orar. Así que yo creo que bien podemos tomar uno de los salmos y orarlo. Uno bien podría tomar, por ejemplo, el Salmo 42, como el siervo clama por las corrientes, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y orar a Dios en base a lo que uno comprende de esos versículos. Esa es una buena práctica. Bueno, aquí tenemos entonces 5 elementos del libro de los Salmos, pero podemos encontrar algunas reglas de interpretación de los Salmos. Dice el Salmo 34 y versos del 1 al 4, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Salmo 34 del 1 al 4. Bueno, aquí lo que podemos decir es que alguien ha dicho, los salmos hebreos han proporcionado canciones de bodas, marchas de aire nupcial para las batallas, cantos de peregrinación, oraciones penitenciales e himnos de alabanza de todas las naciones cristianas desde el nacimiento del cristianismo. Von Müller observa que los salmos pueden convertir la vida de pruebas en una vida de gozo, mientras que Lefebvre los llama la médula de leones. Son palabras de Pablo Hoff. Y ahí pues tenemos la letra de uno de las composiciones de Beethoven en alusión a los salmos. Ahora bien, deben ver el género del salmo, debe ver los tipos de salmos estudiados y familiarizados con las características distintivas de cada salmo que estudiamos siguiendo la tabla del doctor Gary Williams. Es decir, eso sería interesante porque esa tabla caracteriza
nos da una estructura de cómo podemos estudiar los salmos. En segundo lugar, la ocasión histórica. Si hubo una ocasión histórica para la composición de un salmo, tal suceso debe ser estudiado cuidadosamente. Véase cómo los hechos históricos iluminan los siguientes salmos. Por ejemplo, el Salmo 3 dice, es un salmo de David cuando huía de su hijo Absalón. Nos coloca en la historia. Muchos son, Señor, mis enemigos, y muchos son los que se oponen. Muchos los que de mí aseguran, Dios no los salvará. Pero tú, Señor, me rodeas con escudo. Tú eres mi gloria. Tú mantienes en alto mi cabeza. Clamo al Señor a voz en cuello, y desde el monte santo Él me responde. Yo me acuesto, me duermo, y vuelvo a despertar, porque el Señor me sostiene. No me asustan los numerosos escuadrones que me acosan por doquier. Levántate, Señor, ponme a salvo, Dios mío. Rómpeles la quijada a mis enemigos, rómpele los dientes a los malvados. Tuya es, Señor, la salvación. Envía tu bendición sobre tu pueblo. Podemos leer también el Salmo 32, el Salmo 51, que es... se da en el contexto en el cual David cometió el pecado con Betsabé. Es un salmo donde él se desborda delante del Señor pidiendo perdón. Y el Salmo 63. Estos son salmos que son escritos con una ocasión histórica especial que en ese entorno se compuso el salmo. Eso debería de ser estudiado cuidadosamente para poder interpretar los salmos, y al hacerlo nos dará iluminación sobre ese contexto histórico. En tercer lugar, el estado psicológico del autor, ya que los salmos son mucho más subjetivos que ninguna otra parte de la Biblia. El elemento psicológico es muy importante para su correcta interpretación. El intérprete deberá estudiar el carácter del poeta y su estado de ánimo cuando escribió el cántico. Cuanto más se conozca de David, mejor se entenderán sus salmos. Así que para poder interpretar bien los salmos, tendríamos que buscar un poquito el estado psicológico del autor cuando compuso esta canción. En cuarto lugar, analizar los conceptos teológicos de su tiempo. Es decir, debemos evaluar la parte de la revelación que disponían los autores bíblicos en el momento de escribir. Preguntas, por ejemplo, ¿se ajustan los conceptos del salmista a la verdad revelada en toda la escritura, u obedece a la tribulación o perplejidad ante problemas circunstanciales? Eso es analizar el concepto teológico del tiempo en el cual el salmista escribió su canto. Hay que entonces evaluar esa parte de la revelación que disponían en su momento los autores bíblicos. Nosotros, por supuesto, tenemos una revelación más amplia, pero al analizar un salmo tenemos que entenderlo de acuerdo al entorno de revelación que ellos tenían en su momento. Por otro lado, hay distinción entre los tipos de salmos mesiánicos. En la interpretación de los salmos mesiánicos debe hacerse una cuidadosa distinción entre los salmos o parte de los salmos que son directamente mesiánicos y los que lo son de un modo indirecto. Mientras que los salmos, por ejemplo, 2, 22, 45 y 110, son directamente mesiánicos, otros, como el Salmo 72 y el 89, se aplican primero al poeta o algún creyente del Antiguo Testamento y luego a través de él como tipo intermedio
puede verse a Cristo en segundo lugar. Es decir, esta es una tipología. La persona está pasando por alguna circunstancia similar a la que pasó el Mesías, pero no es directamente mesiánico el Salmo, pero sí puede haber una aplicación en segundo plano. En tercer lugar, hay algunos también que no pueden ser clasificados en una clase ni en la otra, los cuales el doctor Vini prefiere denominar salmos mesiánicos místicos, en vista del hecho de que la verdadera clave para su interpretación no se encuentra en la doctrina de los tipos, sino que en la unión mística de Cristo y la Iglesia. El Salmo 16, por ejemplo, y el Salmo 40 son un ejemplo de eso. El Salmo 16 comienza diciendo: cuídame, oh Dios, porque yo le he dicho al Señor, mi Señor eres tú, fuera de ti no poseo bien alguno. En cuanto a los salmos que están en la tierra, a los santos que están en la tierra, son los gloriosos, en quienes está toda mi delicia. ¿Una referencia a la iglesia? Probablemente. Aumentarán los dolores de los que corren tras otros dioses. Jamás derramaré sus sangrientas libaciones, ni con mis labios pronunciaré sus nombres. Señor, eres mi porción y mi copa. Eres tú quien ha afirmado mi suerte. Bellos lugares me han tocado en suerte. Preciosa herencia me ha correspondido. Hay aquí entonces alguna aplicación en segundo plano como una situación mística a la interpretación tipológica de doctrina. Esa probablemente cae en alguna mística de la iglesia, como en este Salmo y el 40. En cuarto lugar, puesto que los salmos mesiánicos son proféticos, debe prestarse especial atención a las citas de ellos que encontramos en el Nuevo Testamento y al cumplimiento de sus predicciones en el Nuevo Testamento. Muchos de los escritores del Nuevo Testamento interpretaron y aplicaron algunos salmos directamente a la época de la iglesia primitiva y mucho específicamente al Señor Jesucristo. Así que no hay que perder de vista eso. Muy bien. La correcta interpretación de los salmos imprecatorios. En conexión con los denominados salmos imprecatorios, o quizá mejor, las imprecaciones que se dan en los salmos, debe tenerse en consideración ciertos hechos. Primero, la cultura del cercano Oriente prefiere ideas concretas. Por tanto, algunas veces representan concretamente el pecado en la persona del pecador. Número 2. Estas imprecaciones expresan el vivo deseo de los creyentes del Antiguo Testamento en lo que respecta a la vindicación de la justicia y la santidad de Dios. Número 3. No son manifestaciones de venganza personal, sino de aborrecimiento que la Iglesia muestra contra el pecado representado por el pecador. Es decir, habrá que tener en consideración este hecho en la época de la Iglesia. No podemos hacer manifestaciones de venganza personal. Más bien, aplicarlo al aborrecimiento que las personas tienen a la Iglesia. En cuarto lugar, son al mismo tiempo una revelación de la actitud de Dios contra los que son hostiles a Él y a su reino. Entonces, estas salvedades pueden ayudarnos para una interpretación correcta de los salmos imprecatorios. Y, por último, arribemos a algunas conclusiones. Muchos de los salmos
son obra de israelitas de diversas épocas que vivían con profundidad una vida de la intimidad del Señor. Sus escritos son expresión individual de sus vivencias, sin miras directas a su utilización en el culto. Sin embargo, aún estos poemas pudieron ser asimilados por la comunidad, de modo que la fe, los temores, las dudas y la esperanza cantados por un individuo se convertían en temas del canto de todo el pueblo. Al parecer había una perfecta sintonía entre el alma individual y el alma colectiva, así lo dice Pablo Hoff en Libros Poéticos, página 65. Así que el creyente de la época posmoderna encuentra lo mismo en los salmos. Puede apelar a Dios en su tristeza, en su alegría. Puede pedir, llorar, implorar, alabar e incluso expresar el grito de su corazón. Muchos de los salmos expresan el deseo de ser sanados, por ejemplo. En fin, en última instancia, confiar y expresar fe en aquel que todo lo puede. De manera que por ahí va entonces algunas reglas para la interpretación de los salmos. Muy bien, con esto entonces concluimos la clase de los salmos. Bien.